Bueno, dentro de la definición, dependiendo de las condiciones en que se presente el antígeno, este puede estimular respuestas inmunes o puede inducir estados de tolerancia inmunológica. ¿Ya? La tolerancia inmunológica se va a dar, para lo que se refiere a los antígenos propios, en dos niveles. Uno es a nivel central, donde el mecanismo principal de control de la respuesta autorreactiva es la eliminación de las células autorreactivas, o sea, la deleción clonal. Y también hay mecanismos de control que se van a dar en la periferia, en los tejidos periféricos. Uno es la deleción clonal, pero esto va acompañado de otros mecanismos. La inducción de anergia clonal, en el cual el linfocito inicia la señalización, pero esta es bloqueada, ¿no? Y la célula entra en anergia. La segunda es la supresión clonal, que depende de la actividad de una población de células especiales, que son los linfocitos T reguladores, que pueden generarse al momento de la selección negativa, en el timo. A eso los vamos a llamar linfocitos T reguladores naturales, o también pueden ser linfocitos que se originan en los órganos linfoides secundarios, en los tejidos periféricos, ¿no? A eso los vamos a llamar linfocitos reguladores inducidos o adaptativos. Como quiera que sea, todos tienen la función de regular la respuesta inflamatoria y también la respuesta autoinmune. ¿Okay? Bueno, para terminar con esta diapositiva, aquellos antígenos inducen respuestas de tolerancia inmunológica, los vamos a llamar antígenos tolerogénicos. Y repito, no es solo la tolerancia inmunológica, no solo se presenta para el caso de antígenos propios, también puede presentarse en el caso de antígenos extraños. Paul Ehrlich fue uno de los primeros que vio este tema de los procesos de autoinmunidad, ¿no? Y en el tiempo que él vivió, los procesos autoinmunitarios se descartaban de plano. No era posible imaginar que pudieran existir algún tipo de reconocimiento por parte del sistema inmune de antígenos propios, ¿no? Porque desencadenarían eventos catastróficos en el organismo. Y él a eso lo llamó horror autotóxico. Bueno, con el tiempo sí se demostró que podían estar presentes eventos autoinmunitarios, ¿no? Pero que estos debían ser regulados. Y una de las primeras propuestas de regulación fue la teoría de la lesión clonal, propuesta por Frank McFarlane, ¿no? Alrededor de los años 60, y él propuso el hecho de que las células autorreactivas debían ser eliminadas y se iban a eliminar en el timo, para empezar. ¿Okay? Bueno, ahí nació la teoría de la lesión clonal, que fue aceptada en la actualidad. Bueno, tiene algunas variaciones en cuanto a la propuesta. Con referencia a la tolerancia inmunológica, una característica muy importante es que este tipo de tolerancia es antígeno específica, ¿ya? En el timo, en la corteza profunda y en la médula tímica, al momento de la selección negativa, ¿no? La célula que hace el reconocimiento del antígeno propio puede volverse regulador. Y la generación de reguladores se produce cuando las señales que genera el receptor del linfocito T están próximas al umbral de autorreactividad. Por ejemplo, un linfocito T interactúa con una célula que está presentándole antígeno de hormona tiroidea.
y al momento de interactuar con el antígeno se genera una señal fuerte, ¿no? Que hace que esta célula se vuelva un regulador, o sea, una célula tolerante, induce tolerancia inmunológica. Ese regulador lo que va a hacer es impedir las respuestas autoinmunes contra las células que expresan hormona tiroidea. O sea, se vuelve un regulador antígeno específico. Si al momento de la presentación antigénica le presentan moléculas de insulina, el linfocito se vuelve un regulador, va a bloquear la respuesta autoinmune que se vaya a generar contra aquellas células que expresan antígeno e insulina. ¿Dónde se expresa antígeno e insulina? En las células de los islotes del páncreas, ¿no? Entonces va a haber una regulación antígeno específica. La célula que regula la autoinmunidad contra la molécula hormona tiroidea no regula la autoinmunidad contra la molécula de insulina. Y la célula que regula la autoinmunidad contra la molécula de insulina no regula la autoinmunidad contra la molécula de hormona tiroidea. Conclusión, son antígenos específicos. ¿Ya? Depende del reconocimiento antigénico que van a hacer los linfocitos de cada antígeno. Bien, como les comentaba, vamos a tener dos tipos de tolerancia inmunológica, dos modalidades. Una es la tolerancia central, la otra es la tolerancia periférica, que ya les comenté, y los linfocitos T reguladores van a tener un rol muy importante. ¿Ya? Hay un grupo de antígenos que no van a ser reconocidos por los linfocitos al momento de la selección negativa. Y una de las razones por las que sucede eso es que la expresión de estas moléculas puede ser muy pobre. Pueden encontrarse ocultas entre otras moléculas. A esos antígenos que están ocultos porque no se expresan bien, los vamos a llamar antígenos trípticos o antígenos criptogénicos. Y en los tejidos, el patrón de expresión de esos antígenos también es así. En el tejido periférico, el antígeno que se expresa poco en el timo también se va a expresar poco en los tejidos periféricos. Bueno, a nivel central, lo tenemos en la parte de arriba. El principal mecanismo de control de los procesos de las células autoinmunitarias es la lesión clonal. ¿Ya? A nivel central también se produce la generación de células T reguladoras, los reguladores naturales, y en el caso de los linfocitos B, bueno, los mecanismos de control principalmente son la de lesión clonal, la anergia clonal, que lo vamos a ver en un rato, y también bueno, hay un mecanismo que le da viabilidad a las células B autorreactivas, que es el proceso de división de receptor, que también lo vamos a ver. En cuanto a los linfocitos ya maduros que pasan a los tejidos periféricos, se agregan otros mecanismos de regulación. Sigue la de lesión clonal, pero existen los mecanismos de inducción de anergia clonal, los mecanismos de supresión clonal, y hay otro que tiene que ver con las barreras, en el caso de los tejidos que se comportan como santuarios inmunológicos que hemos visto en su momento, en el cual el linfocito ignora, ¿no?, la presencia del autoantígeno, y eso impide que se vayan a presentar eventos de autoinmunidad. Bueno, a nivel central, la selección negativa, los reguladores, y también se genera en el timo, particularmente al momento de la selección negativa, la tolerancia a antígenos que son expresados en tejidos periféricos. Uno de los genes que se encarga de expresar diferentes antígenos que se encuentran en los tejidos periféricos
es el gen regulador de autoinmunidad o gen aire. ¿Ya? Este tipo de gen hace que las células que presentan los antígenos para la selección negativa expresen un mosaico de moléculas que son expresadas en lugares diferentes al timo. ¿Ya? O sea, la tolerancia a antígenos periféricos en buena parte también se produce en el timo al momento de la selección negativa. Los defectos del regulador de autoinmunidad se asocian con procesos autoinmunitarios. Entre los principales está ese, que es el síndrome de polineumopatía autoinmune de tipo 1, ¿no? Cuando hay defectos del gen aire, un grupo de órganos que se afecta más son las glándulas. A nivel periférico tenemos los procesos de anergia clonal, la inducción de anergia clonal, ¿no? Se puede bloquear las señales que inducen la activación de los linfocitos, de los receptores de los linfocitos T, y esto es mediado en buena cuenta por la actividad de receptores de regulación. Puede procederse también al marcado de las moléculas de señalización para su degradación. ¿Ya? Se bloquea la señal, se marcan las moléculas señalizadoras para posteriormente degradarlas. ¿Con qué se marca? Con moléculas de ubiquitina. Y lo otro es inhibir la actividad de la molécula coestimuladora CD28. Eso lo hace la molécula CTLA4, ¿no? Que tiene un efecto competitivo por el par coestimulador, que es la molécula B7, que va a ser expresada por la célula presentadora de antígenos. La actividad de receptores inhibidores, tenemos dos: el CTLA4, que es el competitivo de la molécula CD28. La regulación mediada por CTLA4 se va a dar en los órganos linfoides secundarios al momento de la activación del linfocito T virgen. ¿Ya? Cuando el linfocito T virgen está siendo activado, ahí se hace la regulación por parte de la molécula CTLA4. A nivel periférico, la regulación se hace sobre los linfocitos T que ya se diferenciaron, o sea, los efectores. Y la molécula encargada de hacer este tipo de regulación es el PD1, o muerte programada 1, que ya conocemos cómo es que ejerce su acción esta molécula al unirse a su ligando, que es el ligando de PD1. ¿Ya? Bien, tenemos la supresión por linfocitos T reguladores, que ya les expliqué cómo actúa, y también los mecanismos de lesión clonal. Bueno, para concluir, tolerancia central en el timo de lesión clonal, ¿no? En la corteza profunda para los linfocitos T y también en la médula. Y al momento de la selección negativa se comienzan a generar la población de linfocitos T reguladores naturales. La señal que induce la formación de las células T reguladoras, les dije, son aquellas señales que están próximas al umbral de autorreactividad. Acá. ¿Ya? Acá está el umbral de autorreactividad, donde la célula va a ser eliminada, y la señal es una señal fuerte que está próxima a ese umbral. Bueno, receptor por regulación por receptores reguladores. Primero es el CTLA4. El CTLA4 es una molécula que compite con la molécula CD28 por su ligando, que es la molécula B7, que la expresa la célula presentadora de antígenos, ¿no? ¿Qué hace el CTLA4? Esta regulación se da principalmente a nivel de los órganos linfoides secundarios, al momento de la activación del linfocito T. Lo que hace el CTLA4 es desplazar, ¿no? Desplaza a la molécula CD28 de su interacción con la molécula B7, y lo hace porque es más afín.
tiene una afinidad que es 10 a 20 veces mayor que la molécula CD28. ¿Okay? Una vez que se produce esto, el 7La4 se acopla y puede retirar a la molécula B7 de su lugar en la membrana de la célula presentadora de antígenos para incluirla en una vacuola endocítica para su degradación. Y esto lo hace porque la molécula 7La4 está unida a moléculas de clatrina que se encuentran en el interior del linfocito T regulador. Entonces tenemos acá que el 7La4 es una molécula que compite con la CD28 por la molécula B7 que la tiene la célula presentadora de antígenos. Una vez que sucede esto, una vez que la 7La4 se acopla a la B7, puede retirarla, retira la molécula B7 y la lleva a una vacuola endosómica dentro del linfocito T regulador, ¿no? Y aquí la B7, bueno, va a ser degradada, ¿ya? De esta forma se regula el proceso de activación que realizan las células presentadoras de antígenos. En muerte programada 1 o PD1, bueno, cumple su rol de regulación en tejidos periféricos, ¿ya? Los linfocitos T efectores expresan la molécula PD1 y las células en los tejidos periféricos expresan el ligando de PD1, ¿no? Cuando se producen las interacciones iniciales entre el receptor y los antígenos que son expresados por las células de los tejidos periféricos, bueno, al momento de iniciar la señalización se producen las interacciones entre el PD1 y el ligando de PD1, y el PD1 al interactuar con su ligando induce el bloqueo de las moléculas que se encargan de continuar los procesos de activación del linfocito T efector, haciendo que el linfocito T efector entre en anergia. La célula anérgica es una célula que queda incapacitada para activarse nuevamente y lo corriente es que entre en proceso de apoptosis, ¿ya? Lo que se tiene que entender acá de la expresión de los linfocitos T activados, el texto se refiere a los linfocitos T efectores, ¿ya? A los linfocitos T efectores que fueron activados en el ganglio linfático o en el tejido linfoide secundario. El cuadro comparativo entre 7La4 y PD1, bueno, 7La4, órganos linfoides secundarios, su sitio de acción, el PD1, tejidos periféricos, el momento en que actúa cada molécula, el 7La4 al momento del cebado de la activación del linfocito virgen, el PD1 cuando la célula ya es efectora, qué células inhibe el 7La4, tanto CD4 como CD8. El PD1 principalmente linfocitos TCD8 efectores, ¿ya? Y en menor medida CD4. ¿Qué células son las portadoras principales de la molécula? El 7La4, los linfocitos T reguladores y también las células T activadas, o sea, los efectores. Y el PD1 lo expresan todas las células T efectoras, los activados. Las señales de inhibición que se inhiben, bueno, ya comenté en el 7La4 la inhibición competitiva del CD28, ¿no? Y el PD1 inhibe las señales que son generadas por el receptor del linfocito T y también por el correceptor CD28. Que tienen un rol en los mecanismos de inhibición que son inducidos por los T reguladores. Para el 7La4 sí está plenamente demostrado, para el PD1 no.
Linfocitos reguladores, ya les adelanté que tenemos dos poblaciones, una que se va a generar en el timo, que son los naturales, y otras en los tejidos periféricos, que son los inducidos o adaptativos. Estas células se caracterizan porque tienen un fenotipo. Expresan como molécula de membrana grandes cantidades de la molécula CD25, que es la cadena alfa del receptor del linfocito de la interleuquina 2, ¿no? La cadena alfa del receptor de interleuquina 2. Expresan la molécula CD4, que son linfocitos TCD4, y el factor de transcripción que caracteriza a esta población celular es la molécula FOXP3, ¿no? FOX porque pertenece a la familia de factores de transcripción cabeza de tenedor, así se denomina. ¿Ya? Bueno, para su formación se requiere el factor beta transformante de crecimiento y la interleuquina 2. Y para su supervivencia, a diferencia de los linfocitos que se encuentran en los órganos linfoides secundarios que requieren sobre todo interleuquina 7, estas células requieren interleuquina 2, como consecuencia de su expresión alta de la molécula CD25, ¿no? Que es la cadena alfa del receptor de interleuquina 2. Y dentro de su fenotipo tienen una expresión importante de la molécula reguladora CTLA4. Bien, ya les comenté acerca de la generación de estas células a nivel del timo y en los órganos linfoides periféricos se va a generar como consecuencia de la ausencia de señales fuertes. ¿Ya? Se requiere dos interleuquinas, el factor beta transformante de crecimiento, que va a promover la expresión del factor de transcripción FOXP3 y la actividad de la interleuquina 2. La interleuquina 2 va a promover la activación del factor de transcripción y señalización STAT5, ¿no? El STAT5 va a amplificar la expresión FOXP3 y va a permitir que esta célula se comprometa con la generación del linaje regulador. ¿Ya? Entonces, para la generación de los FOXP3, de los reguladores, es necesaria la aparición del factor de transcripción nuclear FOXP3, ¿no? Tenemos dos tipos de reguladores, centrales o naturales, que se originan en el timo, y los periféricos, que van a ser los inducidos o adaptativos. ¿Okay? Estas células regulan la actividad de las células efectoras de tres maneras. Uno es mediante la secreción de interleuquinas reguladoras, que ya las conocemos, son dos, la interleuquina 10, el factor beta transformante de crecimiento. La otra es bloqueando la actividad de las células T activadas. Una es mediante la inhibición competitiva con la molécula CTLA4, ¿ya? Y el otro mecanismo es a través del consumo de interleuquina 2, ¿no? Por su gran expresión de la molécula CD25 que captura interleuquina 2. Los linfocitos T efectores, ¿no? TH1, TH2, TH17, para poder mantenerse en los procesos inflamatorios, requieren grandes cantidades de interleuquina 2. Son una suerte de Fórmula 1 que consumen mucha gasolina. ¿Ya? El linfocito T regulador lo que hace es capturar la interleuquina 2, impidiendo que esta interleuquina llegue a tomar contacto con los linfocitos T efectores. La falta de señales provenientes de interleuquina 2 hace que los linfocitos efectores, TH1, TH2, TH17, pierdan señalización de supervivencia. Y la pérdida de señalización de supervivencia hace que estas células entren en procesos de apoptosis. ¿Ya?
El factor beta transformante de crecimiento es una interleuquina que está conformada por 3 moléculas diferentes. Ahí la tenemos, beta 1, beta 2, beta 3. La principal es la beta 1. ¿Ya? Está formada por 2 cadenas idénticas, en fin. Cuando se forma la interleuquina, ¿no?, y es liberada a través del aparato de Golgi, va a ser liberada cubierta por una capa de carbohidratos que en el exterior tiene que ser, los carbohidratos tienen que retirarse para que la molécula pase a su forma activa, ¿no? Una vez interactúa con su receptor, que tiene 2 tipos de cadena, R1 y R2, lo que hace es activar a un conjunto de moléculas que son las llamadas moléculas SMAD. Las moléculas SMAD lo que van a hacer es activarse y agruparse, ¿no? Y estas moléculas agrupadas son las que van a pasar, se van a traslocar al núcleo para iniciar la activación de los genes asociados a la actividad del factor beta transformante de crecimiento. Sus acciones, bueno, ya hemos estado viendo a lo largo del curso algunas de las acciones de estas moléculas, ¿no? Tiene función reguladora, ¿no? Participa en la regulación de la actividad clásica del macrófago, ¿no? Induciendo la activación del macrófago a su forma alterna, ¿ya? Suprime la actividad de los polimorfos nucleares y también regula la activación de las células endoteliales. No nos olvidemos que en la respuesta inflamatoria las células endoteliales expresan moléculas de adhesión y son productoras de interleuquinas proinflamatorias como la interleuquina 1. También participa en la generación de la población efectora THI7 porque es un fuerte inductor del factor de transcripción de este linaje celular que es el ROS gamma TAP. ¿Ya? En lo que se refiere a respuesta inmune, junto con otras interleuquinas, participa promoviendo el cambio de isotipo del linfocito T hacia la producción de inmunoglobulina A. Y finalmente, bueno, tenemos el hecho de que esta molécula promueve, ¿no?, la formación de linfocitos T reguladores, ¿ya? Junto con la interleuquina 13, el factor beta transformante de crecimiento también promueve la producción de colágeno. La otra interleuquina, la interleuquina 10, en su momento les dije que esta molécula era una anti-interleuquina y dentro de sus acciones más importantes está la de bloquear o inhibir la actividad de la interleuquina 12. La interleuquina 12 es una de las moléculas, sabemos, que interviene activamente en la diferenciación y activación de los linfocitos T helper 1, ¿no? Al bloquear a esta molécula, al linfocito, se bloquea también la producción de interferón gamma y la activación clásica del macrófago. Bueno, esta molécula pertenece a esta familia, ¿no?, que tiene 6 hélices en as, o sea, 6 hélices alfa que están agrupadas formando un as, ¿ya? Y señaliza a través del sistema JAK-STAT. La molécula TIC2 pertenece a la familia de moléculas JAK, ¿no? Y dentro de las STAT activa a la STAT3. Sus acciones: inhibir la producción de interleuquina 12 y en consecuencia la producción de interferón gamma, ¿no?, y todo lo que trae después, ¿no?, la activación de macrófagos, la presentación antigénica, principalmente la presentación antigénica en clase 2. En cuanto a la tolerancia de linfocitos B, tenemos la tolerancia a nivel central, ¿no? En la tolerancia a nivel central está la de lesión clonal, como no, los procesos de alergia clonal, y hay una vía adicional en la cual los linfocitos B autorreactivos pueden reciclarse, que es el proceso de edición del receptor. En la tolerancia periférica se van a inducir estados de alergia clonal.
¿no? El estado de anergia clonal puede darse, entre otras razones, porque hay situaciones en las cuales los linfocitos B autorreactivos pueden comenzar a interactuar de forma repetitiva con una misma secuencia antigénica que son expresadas por los tejidos normales, ¿no? Y esta señalización repetitiva, sin activación eficiente, induce estados de anergia en las células autorreactivas. La otra es que al momento de la activación celular, el linfocito B inicie su proceso activador, pero no tenga a la mano el sustrato que le permite continuar con el proceso de activación, que es que es una interleuquina que se llama factor de supervivencia del linfocito B y que debe ser proporcionado por el linfocito T que colabora con la activación. La ausencia de BAF hace que la célula entre en anergia y después pase a morir por apoptosis. A nivel central, el linfocito B, decía, tiene los mecanismos de regulación dados por la deleción clonal o eliminación de las clonas autorreactivas y la anergia clonal. La deleción clonal se va a dar cuando el linfocito B interactúa con antígenos que están siendo expresados por las células de la matriz de la médula ósea. Los celulares están prohibidos. Guárdalo. Bueno, la médula ósea tiene un revestimiento celular, está tapizada por células, y estas células expresan antígenos. Cuando el linfocito B interactúa con las células que forman parte de este revestimiento de la médula ósea, se van a generar interacciones múltiples y señales cruzadas que tienen una buena potencia. Eso puede inducir en la célula autorreactiva inducción de muerte por apoptosis, ¿no? La célula autorreactiva va a ser eliminada. Lo otro que puede ocurrir es que en lugar de que se induzca la muerte por apoptosis, se comiencen a expresar moléculas antiapoptósicas. Si eso sucede, el linfocito B va a pasar a un proceso que se llama de edición del receptor, en el cual el receptor del linfocito B va a tener algunas modificaciones. Las modificaciones no se van a dar por rearreglos genéticos. Las modificaciones se van a dar por cambios epigenéticos, ¿no? Una vez que la molécula, el gen ha sido modificado y se expresa el nuevo receptor, el linfocito B vuelve a pasar por el proceso de selección negativa. Más o menos se calcula que un 40% de las células autorreactivas pasan por el proceso de edición de receptor. En cuanto a la otra modalidad, corresponde a las interacciones que puedan tener los linfocitos B con antígenos solubles, ¿no? Cuando la célula B interactúa con antígenos solubles, la señalización que se va a dar no es tan potente como cuando interactúa con las células que están en la matriz de la médula ósea. Este tipo de señales, que no son tan potentes, hacen que la célula autorreactiva entre en anergia, ¿no? Y una vez que está en anergia, bueno, ya sabemos lo que va a pasar, va a morir por apoptosis. A nivel periférico, tenemos la inducción de los estados de anergia clonal, le decía, por interacción repetitiva con antígenos que son expresados en los tejidos sanos periféricos por falta de factores de supervivencia. El principal es el factor de supervivencia del linfocito B o BAF, ¿no? Y finalmente tenemos
la actividad de receptores inhibidores, ¿no? Una molécula inhibidora es el receptor IgG, el receptor, la molécula Fc gamma R2b, ¿no? O molécula CD32. Y también, como no, están los procesos de inducción de muerte celular por apoptosis. Vamos a entrar a la parte de autoinmunidad. Deborah Doniak fue una investigadora, ¿no? Ella demostró, fue la primera que demostró la presencia de procesos autoinmunitarios, ¿no? En enfermedades que nos afectan. Y ella demostró la presencia de los autoanticuerpos en el caso de la tiroiditis de Hashimoto. ¿Ya? Bueno, para que haya autoinmunidad tienen que quebrarse todos los mecanismos que tienen que ver con lo que es tolerancia inmunológica, ¿no? Y hay varias modalidades por las cuales se puede producir este evento. El primero es la presencia de la célula autorreactiva, ¿no? Y lo segundo es la presencia de factores de riesgo. Muchos de los factores de riesgo son de orden genético. Después viene el factor desencadenante. En el caso de la artritis reumatoide, un factor desencadenante importante es el hábito de fumar. ¿Ya? En los extremos, clásicamente, se ubican de dos maneras. Órganos específicas, el modelo de enfermedad siempre se pone de ejemplo a la tiroides de Hashimoto, y las sistémicas, el ejemplo que se pone siempre es el del lupus eritematoso sistémico. Bueno, las alteraciones que se pueden presentar y que están asociadas con la aparición de eventos autoinmunes, defectos en la deleción clonal, que no se eliminen a las células autorreactivas, que no se generen los linfocitos T reguladores o que estos no cumplan bien con su función, ¿no? Que no se pueda eliminar de manera adecuada a las células T o a los linfocitos T autorreactivos, ¿no? Bueno, si hay una célula autorreactiva, se tienen que activar los mecanismos de eliminación, y si no se activan los mecanismos de eliminación, la célula va a continuar promoviendo los procesos autoinmunitarios, ¿ya? Que los receptores inhibidores no funcionen. Bueno, si hay efectos de CTLA4, seguramente vamos a tener problemas con procesos autoinmunitarios, ¿ya? Que hay una presentación anormal de antígenos propios. Les comentaba hace un rato acerca de los antígenos crípticos, ¿no? Que hay un patrón de presentación antigénico normal y hay un grupo de antígenos que se expresan muy bien, ¿no? Las células autorreactivas para esos antígenos que se expresan muy bien son eliminados, y hay otro grupo de antígenos que quedan ocultos, que son los crípticos, ¿no? Que quedan ocultos entre los antígenos que se expresan bien. Hay situaciones en las cuales el patrón de expresión de las moléculas de membrana cambia, ¿ya? Los procesos inflamatorios pueden dar lugar a una serie de variaciones en el procesamiento de los antígenos que hace que los antígenos que no se expresan o no se expresaban normalmente comiencen a sobreexpresarse. Las células autorreactivas para esos antígenos que estaban ocultos no fueron eliminadas. Entonces la expresión del antígeno oculto hace que la célula autorreactiva interactúe con esos antígenos y terminen activándose, ¿ya? Bueno, los procesos autoinmunitarios tienen sus etapas. La primera es la fase de susceptibilidad, que tiene que ver con el riesgo genético, básicamente. La fase de inicio, en la cual ya existe alguna evidencia de algún proceso autoinmunitario sin manifestaciones clínicas. La fase de propagación, que corresponde a la expansión de la respuesta autoinmune con la instalación
de los procesos inflamatorios acompañados de las manifestaciones clínicas y puede presentarse en una etapa de regulación, donde se elimina el factor desencadenante y de repente el paciente puede regular, ¿no? O la respuesta autoinmune puede ceder. Con frecuencia, bueno, se va a necesitar la intervención del médico para poder dar la terapia que corresponde. Y dentro de la genética, a la cabeza está la asociación HLA, pero hay otros conjuntos de genes que también tienen un rol importante, ¿no? Que son los genes no HLA. Entonces, dentro de lo que es la asociación HLA, vamos a ir pasando esto rápidamente, solamente vamos a citar ejemplos. El ejemplo es en la artritis reumatoidea, ¿no? Que tienen anticuerpos contra péptidos cíclicos citrulinados, ¿no? ¿Qué asociación HLA importante hay? La DRB1. Cuando un cromosoma de los dos expresa DRB1, ¿ok? O sea, DRB1 con epítope compartida, ese epítope compartida, el riesgo relativo de esta persona para hacer artritis reumatoidea es 4 veces mayor. Hace artritis con una frecuencia 4 veces mayor a la población que no expresa la LEA. Si el paciente tiene los dos cromosomas, o sea, los dos cromosomas expresan el alelo DRB1 con la epítope compartida, el riesgo relativo se incrementa a 12 veces, ¿no? O sea, hay una posibilidad, o hacen artritis reumatoidea con una frecuencia 12 veces mayor que aquella población que no expresa el alelo. Y así es como se tiene que interpretar el resto de las expresiones. En el B27, por ejemplo, el riesgo relativo está entre 100 y 200 veces más frecuente, ¿ya? Factores de señalización y transcripción. En la lectura se habla de la molécula, la PTPN22, que es la molécula reguladora de la señalización del linfocito T y regula la señalización del receptor del linfocito T y la señalización del receptor del linfocito B, los dos receptores, ¿no? Los efectos de la regulación por PTPN22 se observa en lupus, ¿no? Lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, diabetes tipo 1, ¿no? Que es la diabetes autoinmune. En fin, los efectos del factor regulador de interferones 5, en el cual en lupus eritematoso sistémico se observa una gran actividad de interferón de tipo 1 y puede estar asociado con este factor regulador, ¿ya? Lupus eritematoso sistémico. Los efectos de receptores de inmunidad innata, el NOD2, ¿no? Ya lo hemos revisado para el caso de la enfermedad de Crohn. Los defectos de complemento, lupus eritematoso sistémico. Defectos de citoquinas y o sus receptores, ¿no? Para el caso de la, a ver, ¿qué ejemplo? De la interleuquina 10, ¿no? No es posible regular las respuestas TH1 porque no hay regulación eficiente de la producción de interleuquina 12. Eso se ve en enfermedad inflamatoria intestinal, en lupus eritematoso sistémico y también en diabetes tipo 1. Los defectos de expresión de CTLA4. El regulador no va a poder cumplir con el rol de bloquear la actividad de los linfocitos T efectores. Se ve en los casos de diabetes tipo 1 y artritis reumatoidea, por más frecuente. Los defectos de autofagia se ve en la enfermedad de Crohn, ¿ya? Y así por el estilo, son varios los genes, ¿no? Que están asociados con diferentes enfermedades autoinmunitarias. En cuanto a los macrófagos, bueno, los macrófagos activados van a participar, van a tener un rol importante en lo que es el daño que se va a producir a nivel de los tejidos periféricos, ¿no? Los macrófagos
que se activan y que van siendo reclutados en los lugares donde se están produciendo los eventos inflamatorios, se van a activar y sabemos que van a regular una serie de mediadores que van a producir daño en el tejido sano. Si son mediadores que provienen de la activación de la vía de estallido respiratorio, entonces vamos a tener que se va a instalar un daño oxidativo. ¿Ya? Un daño oxidativo. Esto, el daño que va a producir los macrófagos, ¿no?, puede dar lugar a que se amplifiquen, lo estamos viendo en la artritis reumatoidea, los procesos de citrulinación, por ejemplo, la formación de péptidos cíclicos citrulinados. Lo otro es que se pueden producir también reacciones cruzadas con gérmenes, ¿no?, en el caso de la fiebre reumática, y definitivamente la actividad de los receptores de inmunidad innata van a tener un rol central en la generación de los mediadores inflamatorios. Los procesos de apoptosis defectuosos están asociados con la instalación de procesos autoinmunitarios, ¿no? Para el caso del FAFAS ligando no se ha demostrado bien en humano, pero sí se tienen modelos experimentales en el cual se observa que los defectos del FAS, por ejemplo, pueden dar lugar a la aparición de procesos autoinmunitarios, ¿ya? Los defectos del gen regulador los defectos de la molécula BCL2, ¿okay?, o los defectos de inducción de muerte por apoptosis de las células autorreactivas. Por ejemplo, la ausencia o la falencia de la molécula iniciadora BIM se asocia con la presencia de procesos autoinmunitarios. La muerte excesiva también, porque la muerte excesiva puede ir acompañada de los procesos de necrosis secundaria. Si hay necrosis secundaria, va a haber un proceso inflamatorio persistente, ¿no? Y este proceso inflamatorio persistente puede dar lugar a la generación de neoantígenos y la activación posterior de células autorreactivas. Bueno, además, los cuerpos apoptósicos que se van a generar como consecuencia de este tipo de muerte anormal, ¿ya?, puede desencadenar la formación de complejos inmunes que van a amplificar la respuesta inflamatoria. Esos antígenos que son expresados por los cuerpos apoptósicos y por las células muertas por apoptósicos que se van a combinar con los autoanticuerpos, los vamos a llamar apoptosis. ¿Ya? Apoptosis. ¿Ok? Bueno, una vez que se combinan los autoanticuerpos con los antígenos que son expresados por las células muertas por apoptosis, se van a desencadenar respuestas inflamatorias del mismo modo como sucede cuando se combinan con antígenos que son expresados por gérmenes, por ejemplo, ¿ya? Este tipo de daño que se produce mediado por apoptosis se observa en algunas enfermedades autoinmunes, y acá tenemos una lista: la cirrosis biliar primaria, el síndrome de Sjögren, lupus neonatal y también el lupus eritematoso sistémico. Los procesos de mitosis, ya conocemos lo que es mitosis desde el inicio del curso, ¿no? Es la muerte de los polimorfos nucleares que va acompañada de la liberación de trampas de ADN. Las NETs que son liberadas y que van acompañadas de la liberación también de moléculas microbicidas van a amplificar las respuestas inflamatorias. Este mecanismo de amplificación del daño tisular se observa sobre todo en vasculitis, y de la vasculitis más se ve en los casos de granulomatosis de Wegener, que es una vasculitis que afecta sobre todo el tracto respiratorio alto y puede destruir, ¿no? Puede destruir los tejidos a ese nivel. ¿Okay? Bien, los eventos de necrosis están fuertemente asociados con la instalación de
eventos inflamatorios y autoinmunidad. ¿Por qué? Porque la célula necrosada libera mediadores inflamatorios, libera enzimas que van a degradar tejido sano. Ya hay mecanismos por los cuales las células pueden entrar en procesos de necrosis. Muchos tienen que ver con la pérdida o la aparición del colapso energético a nivel de la célula afectada. Entonces, la característica principal de los eventos necróticos es la tumefacción celular, ¿ya? De las organelas, ¿no? Y también de la célula en sí. La primera es la necroptosis. En la necroptosis lo que hay es una pérdida de la regulación de dos moléculas que son la RIP1 y la RIP3. ¿Quién regula la actividad de estas moléculas? Es la caspasa 8. Entonces se producen interacciones entre las moléculas Fas con el ligando Fas, ¿no? Se forma el complejo inductor de señales de muerte, que ya lo vimos en su momento. Y este complejo inductor de señales de muerte va a activar a la caspasa 8, pero también puede activar a las moléculas RIP1 y RIP3. Lo que hace la caspasa 8 es bloquear la activación RIP1 y RIP3, ¿no? Si esto no sucede, las moléculas RIP1 y RIP3 van a comenzar a entrar en un proceso de retroalimentación positiva, amplificando su actividad. Y la actividad RIP1 y RIP3 hace que la célula entre en proceso de necrosis, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a producir una activación de la molécula NADPH que va a llevar a un consumo excesivo de ATP, lo que va a llevar al final a la célula a que entre en un estado de colapso energético. ¿En qué caso se ven los mecanismos mediados por necroptosis? En infarto cardíaco, en enfermedad de Parkinson, en lupus eritematoso sistémico, en la enfermedad inflamatoria del intestino y en la enfermedad de Crohn. La otra modalidad, hipertanatos. Hipertanatos depende de la actividad de una enzima, que es la enzima PARP1, ¿no? O poli-ADP ribosa polimerasa 1. Esta enzima participa en los procesos de reparación del ADN. Cuando el daño es limitado, ¿no? La actividad de la enzima PARP1 permite que se pueda reparar el ADN y la célula pueda continuar viviendo, ¿no? Como quiera que sea, la reparación del ADN demanda gasto energético importante. Mientras no sea muy importante, bueno, no sea muy grande, la célula va a vivir. Cuando el daño es extenso, entonces se inician los procesos de reparación. Pero la enzima PARP no se regula. La enzima PARP continúa reparando y continúa consumiendo ATP. ¿Ya? Va a haber un consumo excesivo de NAD, ¿no? Y la célula, para recuperar el NAD, lo que va a hacer es comenzar a consumir ATP. Si el consumo de ATP es excesivo, va a llevar nuevamente a la célula a un estado de colapso energético y necrosis. Los mecanismos de daño mediados por patranatos, ¿no? Se ve en el daño, en este caso, principalmente en este caso, de daño por esquema de reperfusión y también en las artritis inducidas por colágeno, ¿ya? Bien, los procesos de autofagia también tienen importancia. Christian de Duvet los describió alrededor de los inicios de los años 60 y observó que células que eran mantenidas en ayuno por tiempo prolongado terminaban formando vacuolas donde incluían organelas y otros elementos del citosol. O sea, él describió el proceso de autofagia, que es un proceso fisiológico, ¿no?
y usan las células para reciclar organelas y otros elementos intracelulares. La autofagia también es importante porque es un mecanismo que utiliza mucho las células para poder hacer presentación antigénica en clase 2. Y un lugar donde se hace una presentación importante de esta manera es a nivel de la corteza profunda del timo. La célula tímica epitelial cortical está en la corteza profunda, presenta los antígenos, muchos que proceden de mecanismos que provienen de la autofagia. Bueno, en primer lugar, es un proceso homeostático, ¿no?, normal de la célula, que le permite reciclar los elementos para tener provisión energética adicional, entre otras cosas, ¿ya? Hay 3 modalidades que las vamos a ver en un momento. La más importante es la macroautofagia, que fue la que debe haber observado Christian Dubé. ¿Okay? Y como les comenté, los procesos de autofagia permiten hacer presentación HLA en clase 2, tanto de elementos propios, antígenos propios, como de antígenos extraños. Una partícula viral o antígenos bacterianos pueden ser incluidos en vacuolas autofágicas para después ser presentados a los linfocitos T en moléculas HLA clase 2. Hay 3 modalidades: la microautofagia, en las cuales la membrana lisosomal se va a encargar de capturar componentes citosólicos para después incluirlos en vacuolas lisosómicas, ¿ya?, para ser degradados. Y esta vía no está muy bien clarificada. Tampoco está muy bien clarificada la que es mediada por chaperonas. Lo que sí se sabe es que hay una molécula importante, que es la LAMP2A, que participa activamente en este tipo de proceso de degradación de antígenos, ¿ya?, junto con esta otra, que es la HSC70. Y el otro, que está mejor descrito, es la macroautofagia, que depende de la formación, que tiene un proceso, ¿no?, en el cual termina fusionándose con lisosomas. ¿Ya? Como les dije, esta modalidad de degradación antigénica de organelas se observa sobre todo en células que han sido sometidas a ayuno prolongado. El primer paso de la formación de la vacuola autofágica consiste en la formación del fagóforo. El fagóforo se origina a partir de membranas que forman parte de vesículas que se encuentran en el citosol. El mecanismo por el cual se produce la proyección de las membranas de la vesícula no se conoce. ¿Okay? Lo que sí se sabe es que estas proyecciones de membranas terminan englobando organelas y terminan englobando diferentes elementos que se encuentran en el citosol. Una vez que concluye la proyección y se fusionan las 2 membranas, vamos a tener que se ha formado el autofagosoma, ¿no? El autofagosoma tiene una membrana externa y una membrana interna, y al interior están los elementos que han sido englobados. El destino final es la fusión con algún lisosoma, ¿no? Bueno, puede suceder que al autofagosoma se le incorpore alguna vacuola endosómica. En ese caso, la fusión del autofagosoma con la vacuola endosómica lo vamos a llamar anfisoma. Si el autofagosoma se fusiona directamente con un lisosoma, entonces vamos a tener un autolisosoma. Y lo mismo va a suceder en el caso del anfisoma. Una vez que se produce la fusión entre el lisosoma y la vacuola fagocítica, ¿no?, las enzimas lisosomales lo que van a hacer es degradar la membrana interna, ¿no?, y proceder también con la degradación de aquellos productos que están incluidos en la vacuola autofagocítica. ¿Ya? Bien.
Bueno, como les comenté, los procesos de autofagia intervienen, ¿no? Son importantes para lo que es la presentación antigénica en clase 2, ¿no es cierto? Y también participan de los procesos de tolerancia inmunológica, ¿ya? Porque permiten la remoción eficiente de aquellas células que han sido tomadas y fagocitadas por el proceso que se llama eferocitosis, ¿no? Las células o los cuerpos apoptósicos que son tomados por eferocitosis después son incluidos en vacuolas autofágicas para ser degradados. ¿Qué se necesita para que la degradación del cuerpo apoptósico sea eficiente? Dos elementos: fosfatidilcerina y lisofosfatidilcolina. Las células muertas por apoptosis, dentro de su expresión molecular de la membrana apoptósica, está la fosfatidilcerina. Y también se expresa disofosfatidilcolina. Cuando hay este tipo de expresión, la vacuola autofágica puede capturar al cuerpo apoptósico y degradarlo de manera eficiente. Para esto es necesaria la intervención de una molécula que es la molécula que proviene del gen 5 relacionado con la autofagia. Los defectos de este gen, los defectos de expresión de fosfatidilcerina y los defectos de expresión de la lisofosfatidilcolina lleva a que se produzcan alteraciones en los procesos de captura y degradación de los cuerpos apoptósicos, lo cual puede desencadenar eventos de necrosis, ¿no? Procesos inflamatorios y la instalación de procesos autoinmunitarios, ¿ya? Bueno, el mimetismo molecular, lo que tenemos que saber del mimetismo molecular es que inicia con una reacción cruzada. Eso ya todos lo conocemos, ¿no? Tenemos numerosas secuencias antigénicas que son compartidas con diferentes gérmenes, ¿no? Con numerosos gérmenes. Y estas secuencias antigénicas que son compartidas pueden terminar provocando reacciones cruzadas. El mejor ejemplo lo tenemos en la fiebre reumática, ¿ya? También ustedes ya saben que si, por ejemplo, hay una infección, y el ejemplo que siempre pongo es gonococo, el cual el paciente con gonorrea hace artritis. Si se trata la gonorrea y se elimina el gonococo, la artritis desaparece. Bueno, en mis tiempos a eso le llamábamos artritis a distancia, ¿no? Y había sido producto de una reacción cruzada. En caso de mimetismo molecular, el antígeno propio tiene que ser capaz de mantener la respuesta inflamatoria. Volvamos al ejemplo de la gonorrea. El paciente con gonorrea y que tiene artritis. Se trata al gonococo, se elimina el gonococo, pero la artritis no desaparece. ¿Qué pasó? Pasó que el antígeno de la articulación, o los antígenos de la articulación, son capaces de mantener la respuesta inflamatoria. Se generó una respuesta autoinmunitaria contra antígenos o los tejidos de la articulación. En ese caso sí se habla de mimetismo molecular, ¿ya? En ese caso sí se habla de mimetismo molecular. O sea, no solamente es la respuesta cruzada, sino que una vez que se elimina el germen, la respuesta inflamatoria se mantiene, ¿no? Pero quien mantiene la respuesta inflamatoria es el tejido propio, los antígenos propios. Bien, entonces para esto obviamente es necesario que se quiebren los mecanismos de tolerancia inmunológica y tiene que haber un mecanismo que mantenga la respuesta autoinmunitaria. Y dentro de los mecanismos de respuesta autoinmunitaria está la característica propia del antígeno propio, ¿no? Dentro de una característica importante le llaman
propiedad adyuvante. Lo vamos a ver en un momento. No basta la reacción cruzada, sino es necesario que se pueda mantener la respuesta autoinmunitaria. Bueno, en la fase de propagación tenemos la amplificación de la respuesta inflamatoria, ¿no? Un mecanismo es el de la propagación del epítope. Y en caso de las reacciones cruzadas, el mantenimiento de la respuesta inflamatoria por las propiedades adyuvantes del antígeno propio. La propiedad adyuvante se refiere a la característica que va a tener el antígeno del epítope para poder mantener por sí mismo la respuesta autoinmunitaria. ¿Ya? Bueno, en la medida que se exprese más el autoantígeno, la respuesta autoinmunitaria se va a amplificar, ¿no? La amplificación de la expresión antigénica se va a producir durante los momentos en que hay más daño tisular, que es en el momento de la propagación de la enfermedad. ¿Ya? Y se acabó.